Vamos 33. Permitir. Bueno, empezamos en lo que llegan los demás. Al parecer la tarea anterior estaba un poquito complicada. No sé si el formato que yo les puse nos haya confundido un poco, pero bueno, básicamente la tarea consistía en lo siguiente. En el ejercicio venían 10 oraciones, 10 oraciones. Y en cada una de estas oraciones iban a identificar primero si tenía una conclusión, sí o no. Si tenía una conclusión iban a decir cuál era. Segundo, si tenía un argumento, si era un argumento. Y si era un argumento, me iban a decir por qué. Y tercero, si esa oración tenía un enlace. Y les puse como ejemplo las primeras dos oraciones que sirven muy bien para explicar todo el ejercicio. La primera oración decía, me gustan las violetas, punto. Me gustan los jazmines. Eso es lo que dice la primera oración. La primera pregunta, ¿esa oración tiene una conclusión? No, no tiene una conclusión. Tiene sencillamente dos premisas, dos afirmaciones. Una es que le gustan las violetas y la otra es que le gustan los jazmines. Nada más, es lo único que dice. No tiene ninguna conclusión y por lo tanto no es un argumento. ¿Por qué no es un argumento? Porque no tiene los elementos para considerarlo un argumento. Para considerar a una expresión como un argumento, debe tener premisas y conclusión, y también un enlace. Algunos argumentos no tienen enlace, pero sí tienen premisas y conclusión. Entonces, esa primera oración, como son puras premisas, pues obviamente no es un argumento. Y el inciso C, ¿esta oración tiene un enlace? No, no tiene un enlace, porque no está uniendo nada. Nada más dice, me gustan las violetas, me gustan los jazmines. Y la oración número 2, que sirve muy bien para explicar este ejercicio, dice, me gustan las violetas, me gustan los jazmines, por lo tanto, me gustan las flores. El inciso A dice, ¿tiene una conclusión? Sí, sí tiene una conclusión. ¿Cuál es? Que le gustan las flores. Esa es la conclusión. El inciso B, ¿es un argumento? Sí es un argumento. ¿Por qué razón? Porque tiene todos los elementos que hay que considerar para un argumento. Tiene premisas, tiene enlace y tiene conclusión. Y el inciso C, ¿tiene un enlace? Sí, tiene un enlace. ¿Cuál es? ¿O por qué? El enlace, porque Exacto. está, perdón, El por lo tanto, enlace es lo tanto. sí, por lo tanto, muy bien, Araceli. Entonces, de esa forma la iban a contestar, o la pueden contestar. Esa es una guía. Si ustedes si ustedes se les facilita contestar ese ejercicio de otra forma, de otra manera, igual lo pueden hacer y puede ser igualmente válido. ¿Ok? Bueno, en eso consistía la tarea anterior, que se vence
Creo que se vence el día de hoy. Si no lo han hecho, todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Si se les pasa la fecha, igual como quieran lo pueden hacer. Nada más que me va a aparecer a mí una leyenda que dice se entregó con retraso. Y no pasa nada, nada más de los 30 puntos, pues ya les voy a tener que dar un poquito menos de los 30 puntos. Pero igual como quieran tienen puntos si lo hacen. Si por una u otra razón, como hay algunos chicos que tienen problemas con el internet, no lo pueden entregar a través de Classroom, pues encontraremos otra forma, otra manera. La manera más fácil o más accesible, pues es a través de sus jefes de grupo. Se lo pueden hacer llegar al jefe de grupo y él me los hace llegar a mí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este trabajo anterior? Vamos a ver en el chat que hay. No hay nada. Ok. Bueno, vamos 44 personas. Me hace un poquito, pero bueno. Seguimos con la clase. El tercer trabajo que les voy a encargar está relativamente fácil, relativamente sencillo. Les voy a encargar que en un archivo me pongan dos argumentos deductivos y dos argumentos inductivos. ¿Qué son los argumentos deductivos y qué son los argumentos inductivos? Es precisamente lo que les voy a explicar en esta clase. Y para ello, pues hice una presentación, eh, por lo cual tengo que compartirles pantalla. Déjenme ver cuál es la pantalla que les voy a compartir. No, que no está. Voy a tener que compartir todo para poder pantalla completa. Les voy a dar una explicación general de lo que es un argumento y después les voy a explicar cuáles son los diferentes tipos de argumentos que existen. Les voy a explicar cada uno de esos argumentos y de esos argumentos que les voy a explicar solamente les voy a encargar dos argumentos, el deductivo y el inductivo. Los otros no se los voy a encargar, se los voy a explicar como quieran, pero no se los voy a encargar. El trabajo o la tarea va a ser solamente que me pongan dos ejemplos de argumentos deductivos y dos ejemplos de argumentos inductivos. Ok, vamos con la. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, cuando alguien quiera entrar a Classroom, me avisa porque como yo estoy compartiendo mi pantalla ya no veo. Ok. ¿Qué son los argumentos? Bueno, los argumentos son un conjunto de premisas que tienen como objetivo convencer a alguien de algo. Es un conjunto de razones que tienen como objetivo convencer a una persona de algo. Esa es principalmente la característica de los argumentos. Bueno, esta clase también les va a servir para aquellos que no han hecho la tarea anterior. Bueno, los argumentos, las partes de un argumento, dice, están conformadas por premisas. También les llaman a estas premisas razones. Estas premisas no son otra cosa más que afirmaciones, que pueden ser ciertas
porque pueden ser falsas. También se forman los argumentos por enlaces o conectores. Como ejemplo de enlaces o conectores es, por lo tanto, entonces, expresiones como esa que nos van a llevar a una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Pues es lo que se desprende de las razones o de las premisas. Es lo que concluimos de las premisas a través de los conectores. Un ejemplo. Dice, las premisas son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. El enlace se le llama así porque une a las premisas con la conclusión. Y la conclusión es precisamente la que se desprende de las premisas. Ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Esa es la premisa número 1. Juana María es un ser humano. Esa es la premisa número 2. Por lo tanto, es el enlace. Juana María es mortal. Esa es la conclusión. Este es un ejemplo de argumento. Este es un ejemplo de argumentos. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que la conforman. Premisa, enlace y conclusión. Alguien creo que quiere entrar a la clase. Me voy a salir tantito. Voy a ir a ver quién es. Aquí está. Permitir. Camila. Camila quería entrar. Básicamente, esas son las características de de un argumento. Premisas, enlace y conclusión. Ahorita regreso a la presentación. Vamos a ver si hay más chicos que quieran entrar. Con respecto a los argumentos, existen diferentes tipos de argumentos. De acuerdo a las características. Y estos diferentes tipos de argumentos son conocidos o son llamados como deductivos, inductivos, analógicos y abductivos. Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de esos argumentos. Primero se los explico así en forma general y luego regreso a la presentación. El deductivo. Bueno, el deductivo se caracteriza principalmente por ir de lo general a lo particular. Esto quiere decir que va de una afirmación que se hace de todo, se puede desprender otra afirmación que se aplique a algo en particular. Obviamente parte de ese todo. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos en la presentación. Este argumento deductivo es el único que nos garantiza llegar a una verdad irrefutable, siempre y cuando las premisas de las que partimos sean verdaderas. Siempre y cuando las premisas de las que partimos sean verdaderas. Si no son verdaderas, no nos garantiza una verdad. Pero si lo son, la conclusión es verdadera 100%. Es el único método o el único argumento que nos lleva a una verdad irrefutable. Los otros sí nos pueden llevar a una verdad, pero no es una garantía. No es una garantía. El inductivo se define un poquito al revés. Si el deductivo va de lo general a lo particular, el inductivo va de lo particular a lo general. Lo que se dice de una cosa, lo que se dice de otra cosa similar,
lo que se dice de otra cosa similar, lo que se dice de otra cosa similar, nos puede llevar a una conclusión generalizada, generalizada, pero no es una garantía. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Eh, el analógico, el analógico también es otra manera de conocer la verdad, pero no es tampoco una garantía de que sea verdadero. Y el analógico se define como aquello que va de lo particular a lo particular. O sea, en otras palabras, de una situación similar podemos concluir otra situación muy parecida. Ahorita en la presentación vienen algunos ejemplos. Nada más que estaba esperando a ver si había gente que quisiera entrar a la clase. Y el abductivo, ese es más complejo, ese es más difícil de entender. Pero la característica de ese argumento es que nos puede hacer avanzar en el conocimiento de la realidad a pasos agigantados o puede hacer que la reguemos en la misma dimensión, a pasos agigantados. Hagan de cuenta que en los métodos anteriores es como una escalera que vamos a subir. El deductivo nos lleva del escalón 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. El abductivo, el abductivo puede llevarnos del escalón 1 hasta el 10. Se puede brincar todos esos escalones así de un jalón, pero también puede llevarnos del escalón 1 hasta el sótano, porque tiene es un método muy diferente, muy diferente. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de el detective Sherlock Holmes? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado la historia de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes es un detective, es un detective No. creado por un escritor inglés que se dedicaba precisamente a descubrir crímenes, a descubrir pues delitos o asesinatos, cosas por el estilo. Y el método que utilizaba, el método característico que utilizaba es precisamente ese, el abductivo. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Bueno, voy a regresar a la presentación, ya parece que no hay chicos. Voy a regresar a la presentación y habíamos quedado con este ejemplo A de este argumento. Vamos a desde la diapositiva actual. Esto ya se los había explicado. ¿Ah? Las premisas son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. El enlace se le llama así porque une a las premisas con la conclusión. Hay alguien queriendo entrar, ¿verdad? Bueno, voy a regresar tantito primero. No se desesperen. Vamos a ver si es cierto. Sí, estaba Josué Fabián queriendo entrar. Bueno, regreso. Alex, Guillermo. Bueno, regreso a la presentación. Deductivo. Desde la diapositiva. Les decía, los tipos de argumentos son deductivo, inductivo, analógico y abductivo. Vamos a explicar el primero, deductivo. Les decía, es el único que garantiza llegar a una verdad irrefutable. Se definen como van de lo general a lo particular. Ejemplo, todos los reptiles son de sangre fría. Cuando se dice todos los reptiles son de sangre fría,
se está haciendo una afirmación general. Después decimos, el cocodrilo es un reptil, por lo tanto, el cocodrilo es de sangre fría. Esta es si estas dos son verdaderas, esta conclusión es irrefutable. No hay forma de que se equivoque. Por eso el deductivo es el único que garantiza llegar a una verdad. El ejemplo que les puse anteriormente también es deductivo. Todos los seres humanos son mortales. Juana María es un ser humano, por lo tanto, Juana María es mortal. Si las premisas son reales, la conclusión es real. A veces las premisas no necesariamente son reales, aunque el ejemplo puede ser deductivo. Me acuerdo una vez un alumno puso el siguiente ejemplo. Decía él, todos los, ¿cómo decía? Todas las mujeres manejan mal. Y luego decía, Juan Manuel maneja mal. Por lo tanto, la deducción que él sacaba era que, ¿cuál era? ¿Alguien sabe? La estúpida deducción de que Juan Manuel era mujer. Exacto, exacto, la estúpida deducción. Me gustó tu respuesta. Aunque este ejemplo es deductivo, está partiendo de una premisa que no es real. Cuando dice todas las mujeres manejan mal, obviamente es algo que está lejos de la realidad, porque hay algunas mujeres que sí manejan mal. Pero tomando en cuenta esas características, pues esa sería la deducción que se desprendería de aquel argumento. Bueno, seguimos. El deductivo va de lo general a lo particular. El inductivo se define al revés, va de lo particular a lo general. Les voy a poner este video a ver qué opinan. Muy bien. Ese es un posible ejemplo de método inductivo. Va de lo particular a lo general. En ocasiones sí nos puede llevar a una verdad, pero no siempre, no es una garantía. Y el ejemplo que yo puse lo tomé de este pequeño cuento, que dice, anís turco con agua me emborracha. Whisky con agua me emborracha igual. Vino con agua también me emborracha. Por lo tanto, el factor común que hay aquí es el agua. Dejaré el agua para no emborracharme. Obviamente esto es algo que está lejos de la realidad, ¿ah? Pero en eso consiste el inductivo. Es una afirmación que va de lo particular, lo particular, lo particular a algo general. Esa es la característica del método inductivo. En ocasiones sí nos puede llevar a una verdad. Por ejemplo, cuando decimos, el cocodrilo es de sangre fría. Las víboras son de sangre fría. Las lagartijas
son de sangre fría. Las tortugas son de sangre fría. Por lo tanto, todos los reptiles son de sangre Fría. fría. Exacto. Así es. Ese es un ejemplo de método inductivo. Inductivo. Ay, no, esto no, ya no. Vamos con la siguiente. Analógico. Analógico. Va de lo particular a lo particular. A veces puede ir también de lo general a lo general. Una situación X nos lleva a otra situación muy parecida. Por ejemplo, construir mi propia casa sin ningún problema. Así que puedo construir cualquier casa sin problema. Este es un método analógico, porque está utilizando una razón parecida. En ocasiones sí nos puede llevar a la verdad, pero no es una garantía. Y el otro ejemplo que viene en el texto de las falacias que les encargué las primeras clases, decía, los médicos para elaborar mejor su diagnóstico de una enfermedad pueden recurrir a los libros. Los abogados, para defender a un acusado, le permiten consultar las leyes, los libros donde están las leyes. Por lo tanto, a los alumnos nos deberían permitir usar los libros cuando hacemos un examen. Este es un ejemplo de método analógico. De método analógico. De una situación X, concluimos una situación similar. Y por último, el método abductivo, que es el que les comentaba que es un poquito más complejo, que nos puede hacer avanzar en el conocimiento a grandes rasgos o nos puede hacer retroceder en el conocimiento también en la misma dimensión. Dice, el argumento abductivo es aquel que, partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis. Partiendo de una premisa, puede extraer una hipótesis. Y esta hipótesis se va a comprobar en la realidad. Si no se comprueba en la realidad, pues se implementa otra afirmación o se parte de otra afirmación. También lo utiliza en alguna medida el Dr. House. La mayoría de ustedes conoce la serie de Doctor House, también utiliza ese método. Y como pueden ver, como han visto en la serie de Doctor House, a veces logra avances muy significativos, muy grandes. Y también regadas muy grandes. Un ejemplo de método abductivo, primer premisa, las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Premisa número 2. Rosa es una mujer elegante. Conclusión. Entonces, Rosa debe comprar en la tienda de Alicia. Esa es esa es una especie de hipótesis que se desprende de estas premisas. Es algo un poquito fuera de fuera de lo normal, fuera de lo común, que si es cierta esta hipótesis, te sirve para, si estás interesado en Alicia, esperarla en esa, en esa tienda. O, no, si estás interesado en Rosa, perdón, te sirve para esperarla en la tienda de Alicia. Y si es cierto, bueno, vas a tener la oportunidad de ver a Rosa. Y si no es cierto, pues vas a tener la pérdida de tiempo que le dedicaste a eso.
Ese es un ejemplo. Bueno, está un poquito, yo sé que este tipo está un poquito difícil de asimilar, algunos lo han de haber captado, pero probablemente otros no, van a tener la grabación para repasarla. El trabajo que les encargo es solamente dos ejemplos de esto, y dos ejemplos de esto, dos ejemplos de esto. Es lo único que les voy a encargar en este tercer trabajo. Lo voy a regresar. Aquí estaba Jonathan queriendo entrar. Y Sara. Bienvenido Jonathan y Sara. Entraron un poquito tarde. Acabo de terminar de explicar la tarea y la clase de hoy, pero no importa. La clase está grabada. La clase está Profe, grabada. Mande, Alma. era inductivos y ¿cuál era más? Es deductivo, inductivo, analógico y abductivo. Esos son los cuatro que les expliqué. Pero la tarea solamente va a ser dos ejemplos de argumento deductivo y dos ejemplos de argumento inductivo. Ah, ok, Nada más, muchas gracias. nada más. Dos ejemplos de argumento deductivo y dos ejemplos de argumento inductivo. Profe, ¿los podemos investigar, buscar de internet o debemos de hacerlos nosotros? No, sí los pueden investigar de internet, los pueden copiar de internet, no me importa. Lo que me importa es que los identifiquen y que los entiendan, los comprendan. Profe, ¿para cuándo los debemos de entregar este trabajo? ¿Nomás para la Muy otra buena, semana? muy buena pregunta, Rojas. Muy buena pregunta que me hiciste. Porque la otra semana nosotros tenemos que entregar calificaciones. Entonces, ya no les voy a dar una semana para que hagan ese trabajo. Les voy a dar unos 4 días, de aquí al sábado. De aquí al sábado tienen para investigar esos argumentos y subirlos aquí a la plataforma. Antes siempre la clase era el martes o el miércoles y les daba la oportunidad de que lo entregaran hasta el próximo miércoles. Ahora no, ahora les voy a dar la oportunidad de que lo entreguen este sábado. O sea, van a ser 4 días, no va a ser una semana. Tienen 4 días para entregar ese trabajo. No es muy complicado, no es muy difícil, nada más es cuestión de que lo puedan hacer. Si alguno de ustedes tiene problemas con, la, con el internet, o tiene problemas con este tipo de situaciones, no se preocupen mucho, encontraremos otra forma de que me lo hagan llegar. Repito, puede ser a través de sus jefes de grupo y no lo pueden subir a través de Classroom. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Bueno, lograron entrar 60 compañeros. Voy a dejar de grabar. Voy a tener la grabación para que no esté tan